Pues aquí estuve como mirando el modelo y algunas otras como apuntes para hacerles. Es, aquí le puse unos muros de acabado ah, por fuera, al exterior, pues que son pintura, o el que ustedes quieran, puede ser pues pintura para exterior, ¿no? Y acá el piso de acabado. Igualmente en la estructura, lo que les recomiendo es que puedan hacer la división de las columnas por niveles. Si ven que aquí están las del nivel 1, están las del nivel 2 como columnas separadas, después las del nivel 3, y esto se hace para que cuando se meta eso a un programa de cronogramas, para hacer cronogramas, como este que estaba haciendo aquí, les quedan separadas ya las columnas. Entonces, lo que se puede llegar a hacer es hacer una visualización como esta, donde primero se encienden las columnas del primer piso, luego se van construyendo los muros y así se van haciendo como cada uno de los elementos por separado, pues porque así es como se va construyendo, ¿no? Primero se van construyendo por partes. Sí, Entonces, las etapas constructivas. ajá, entonces se puede llegar a hacer esta visualización, poniéndole más o menos la duración que va a tener cada actividad del modelo o cada elemento del modelo. Y si ven que está separado por niveles, entonces así se puede obtener como un estimado de cuánto va a durar el proyecto. Este programa se llama Syncro, por si lo puede mirar, ¿Se llama como, Syncro? sí, así como está aquí arriba. Y o sea, ¿es compatible con Revit? O Sí, sea, es ahorita les muestro como... Ok. cómo se puede insertar como el modelo de Revit y utilizar, mira que aquí el modelo es este que está aquí, este 3D, es el que hicimos, es el que hemos estado haciendo. Entonces, a cada elemento se le puede asignar como una duración. Entonces, pues si quieren, iniciamos como, después de hacer esa aclaración, con las cantidades. Y luego les muestro cómo se puede insertar ese modelo en el Syncro. Ok. Listo. Entonces, para las cantidades, ayer sacamos dos tablitas que eran de puertas y de ventanas. Las tenemos aquí y las insertamos en los planos, en cada uno de los planos, como vemos acá. Entonces, y también la exportamos a PDF y nos quedó en el PDF. Luego, entonces vamos a sacar una tablita que nos va a mostrar como todos los elementos que tenemos en el modelo. Por ejemplo, esta tabla lo que nos quiere mostrar son todas las categorías que hay en el modelo. Entonces tenemos cimentación estructural, pilares, armazón. Entonces por cada una de estas categorías podemos sacar una tabla. Ventanas, puertas, aparatos sanitarios, equipos especializados y mobiliario. Equipos especializados sería, si lo vemos en el 3D y presionamos WT, podemos abrir las dos ventanas al mismo tiempo y nos muestra
¿Cuáles serían esos elementos especializados? Que se nos resaltaron estas que son las cocinas. Y si le presionamos en las gafitas y le damos a aislar elemento, vemos cuáles son esos elementos que acabamos de seleccionar en la tabla, que son equipos especializados. Entonces, si queremos, se puede hacer una tabla de planificación o de cantidades para eso, pero en este caso como que no sería necesario. Eh, de mobiliario tenemos, si lo aislamos, seleccionamos en la tabla y aislamos el elemento. Tenemos todos estos muebles que están dentro de esa categoría de mobiliario. Entonces, por cada categoría podemos aislar los elementos para visualizarlos mejor. A veces queremos ver qué es lo que estamos seleccionando. Y listo. Juan, te hago una pregunta. Sí, Por ejemplo, en mi trabajo pasa mucho que, por ejemplo, con la carpintería tenemos que hacer nosotros los muebles. En dicho caso, entiendo. ¿cómo hago yo para darle a un objeto la asignación? Por ejemplo, digamos que me interesa carpintería y podrían ser tanto muebles como puertas. Entonces, ¿cómo hago yo para que un objeto tenga una categoría que yo quiera, así no lo sea? Ok, entonces, para ese caso se puede crear una familia nueva que pues tú diseñarás el mueble, ¿no? O sea, digamos que yo quiero que mi ventana salga en carpintería, por ejemplo. Entonces, ¿cómo Bueno, hago para que la ventana no me salga en ventana, sino en carpintería? Esa es la listo. pregunta. Entonces, te vas a la ventana y le das editar familia. Sí. Y aquí, ya adentro de la familia, tiene este botón que tiene una carpeta amarilla que dice parámetros y categoría de familia. Entonces tú ahí le Ajá. puedes cambiar la categoría que quieras. Estas son todas las categorías disponibles. Y hasta el Ok. momento creo que no se puede crear una nueva, sino seleccionar las que están aquí disponibles. Entonces se Ok, puede, pero se podría, o sea, yo puedo darle a alguna la función de sí, carpintería, por así decirlo, y me saldría, ok. ajá, entonces, pero carpintería no sé si está disponible, si está dentro de estas categorías, pero sí de pronto, eh, no sé, mobiliario, cambiarlo a mobiliario, o modelos genéricos, muebles de obra, Sí, o sea, puedo asignar alguna de esas y yo saber qué es eso. sí, Ok, entonces te das a aceptar y lo cargas en el proyecto y lo ok, sobrescribís. perfecto. Ok, Entonces ya aquí se nos quitaría la categoría de ventanas. entiendo. Listo, me quedó claro. Muchas gracias. Y mira que ya que aquí queda como muebles de obra. Bueno, listo. Entonces, eh, esta tablita pequeña la podemos sacar de la siguiente manera. Es muy rápida. Creamos una nueva tabla de planificación con clic derecho en donde dice tablas de planificación y cantidades. Y en este caso sería multicategoría, porque queremos no solo de una categoría, por ejemplo, de ventanas, sino de que nos salgan todas las categorías que tenemos en el modelo para saber específicamente qué categorías tenemos. Entonces le damos multicategoría y aquí yo le seleccioné los campos que se llaman nota clave
como por seleccionar alguno, solo para ponerle un número y categoría, que ese sí ya está definido. Entonces aquí buscamos en campos nota clave, que este sirve para poner el número que uno quiera. Y el de categoría. Entonces le damos a aceptar y al principio vemos que nos sale toda una lista de todos los muros que hay en el proyecto, de todos los mobiliarios, de todas las puertas, pero es muy fácil volver a darle clic aquí en donde dice cualquiera de estos editar para volver a editar la tabla. Entonces en ese caso queremos clasificar que no se nos detalle cada ejemplar. Entonces le damos a aceptar, pero ya nos aparece que esto varía. Entonces otra vez le damos a entrar a editar y vemos que sería que tenemos que clasificarlo por una de estas dos campos. Entonces vamos a clasificarlo por nota clave. Si le damos a aceptar, ahí ya nos aparece. Yo ya le había puesto el numerito a estos, pero entonces lo clasificamos por nota clave para, y lo hice con base como en los pasos en que se construye. Por ejemplo, primero se hace la cimentación, luego los pilares, luego las vigas, ya siguen los suelos, entonces lo fui como organizando en ese orden. Entonces, una vez que tenemos esta tablita, podemos entrar a desarrollar tablas para cada una de las categorías. Y ahí sí no escogemos multicategoría, sino la categoría específica que queremos. Entonces, les quería mostrar antes que si le doy editar tipo en cualquier elemento, siempre tiene este campo de nota clave. Entonces, Ok. ese es el que se está editando, que se puede cambiar de aquí si se quiere desde la misma tabla. Este cambio se aplicará a todos, a toda la cimentación, a todos los elementos de cimentación. Ok, listo. Y para volver a cerrar, para que nos quede solo una ventana, le presionamos las teclas al inverso, que sería TW. El uno era WT y para devolverse es TW. Para aplicar la pantalla, TW, listo. Entonces, ahora sí podemos hacer una tabla, esta vez la primera para cimentaciones, para saber más o menos lo que uno quisiera sacar de esa tabla sería los metros cúbicos de concreto que se le van a ir. Entonces, seleccionamos cimentación estructural, le damos doble clic y aquí en los campos seleccionamos el de tipo, puede ser, y volumen. Solamente podríamos haber seleccionado volumen, pero ya vamos a ver, le damos a aceptar a ver cómo nos sale. Entonces nos sale cada ejemplar de la cimentación. Si volvemos a darle WT, vemos que nos selecciona desde la tabla cada uno.
Pero lo que queremos hacer es sumar todo esto. Entonces lo podemos hacer de dos maneras. En formato, le damos al volumen calcular totales, pero tenemos que clasificarlo, que se clasifique por el tipo. Entonces se nos va a clasificar todos los que son del mismo tipo en una sola línea, pero tenemos que darle, otra vez entramos y que no detalle cada ejemplar. Y ahí ya suma todos los metros cúbicos de toda la cimentación. O la otra manera es dejarlo así con cada uno de los ejemplares, que si nosotros entramos y le damos clic a uno de estos, ese dato de 3.60 nos aparece. Ah, bueno, no nos aparece. Pero en algunos elementos como los muros, el área sí nos aparece acá y el volumen también. Pero para la cimentación no aparece. Pero entonces, bueno, sería 3.60 metros cúbicos. Ya que son dos, vamos a ver. 2 por 2 por 0.9. Sí, 3.6 metros cúbicos cada uno. Y la otra manera de calcularlo, que nos aparezca aquí abajo, un total. Entonces le damos clic a la tabla y vamos a editar, pero está en el campo de clasificación. Entonces que se nos está clasificando por tipo o no necesitamos ninguna clasificación. Ah, bueno, clasificarlo por tipo, sí. Y en el pie de página, o sea, abajo de la tabla, que nos aparezca título, recuento y totales. Entonces aquí nos aparece título y el título del tipo y el total de los metros cúbicos que tiene esa tabla. Y así vamos con cada una de las tablas. Es simplemente de darle clic, probar a ver cómo se nos ve la tabla y volverla a editar. Y poco a poco uno va haciendo más rápido esas tablas. Entonces, la segunda tabla que tenemos aquí es la de pilares estructurales. Entonces, vamos a crear una tabla nueva y vamos a pilares estructurales. Le damos doble clic y lo mismo, puede ser tipo y volumen. Y le damos a aceptar. O de una vez entramos a cuadrarle los parámetros de la tabla. Entonces clasificar por tipo, no detallar cada ejemplar y que en el formato, que el volumen calcule los totales. Si le damos que no calcule los totales, nos aparece este aviso de que varía, pero si le ponemos aquí que en el volumen nos calcule los totales, ahí sí ya nos suma todos los totales. Eh, de nuevo, si le damos WP y tocamos aquí el elemento de la tabla y le damos a aislar elemento, vemos los pilares que nos está contabilizando en la tabla.
Entonces ahí vamos teniendo como esa trazabilidad de los elementos. Lo mismo ahora vamos a sacar de suelos y de muros para pasar después a lo que les dije de exportarlo. Entonces, para suelos, pues creamos una nueva tabla. Vemos que hay tabla de planificación y el otro tipo de tabla que es útil es el de cómputo de materiales, que con esta podemos medir en los elementos horizontales y en los verticales, como en muros y en suelos, los materiales que componen cada capa de esos elementos. Si tenemos varias capas en el suelo, como la pega, el mortero y el porcelanato, podemos calcular qué volumen tiene solamente el mortero o cada uno de las capas. Eso es el cómputo de materiales. Entonces, eso nos sirve para suelos y para muros. Entonces, vamos a crear un nuevo cómputo de materiales de suelos. Y aquí venimos acá a donde nos dice material. Entonces sería para entrar a sacar la información de los materiales. Entonces sería material nombre como título y después material área y después material volumen. Entonces le damos a aceptar a ver cómo nos aparece. Está como muy larga esa lista, pero entonces le damos en clasificación, lo que les decía, entrar y volver a cuadrarla. En clasificación, vamos a clasificarla por nombre de material y que no nos detalle cada ejemplar. Entonces ya ahí sí tenemos en todo el proyecto 5 materiales de suelo, que sería cerámica antideslizante, mortero de nivelación, mortero de pega, porcelanato y suelos por defecto, que serían las losas estructurales. Pero nos aparece que aquí nos varía estos dos títulos de área y de volumen. Entonces, eso se cuadra en formato, poniéndole en cada formato, calcular los totales para el área, calcular totales, y para el volumen, calcular totales. Entonces ya vemos qué volumen tiene, por ejemplo, el mortero de pega. Entonces tenemos 27,94 metros cúbicos de ese mortero. Y así ya se hace más fácil como saber cuánto pedir para eso, teniendo en cuenta que lo hicimos de 1 centímetro, si no estoy mal, aquí lo tenemos de 2 centímetros el mortero de pega, pero si lo reducimos a 1 centímetro dentro de la estructura del suelo, entonces ya se nos reduce a 14 metros cúbicos, que antes estaba en 27, se nos reduce a 14. Eh, Esa tabla se va actualizando sola, ¿cierto? O sea, si yo sigo sí, modificando el proyecto exacto. solita, ya va en automático. Ujú, sí, exacto.
Ok. te dan automático. Si le cambias el tamaño a los pisos, ella se va actualizando. Si editamos este contorno, está en... Sí, porque muchas veces uno deja ese proceso de último, es por eso, porque como va a seguirlo trabajando, uno evita no hacer ese cálculo, Ujú. Mira gana que se mucho nos tiempo. redujo 1 metro cúbico. Ujú. Ajá. Si se van actualizando. Mm, entonces te aparece tanto el área, que el área sirve es para las cerámicas y para los porcelanatos, eh, y los enchapes serían 1.350 metros cuadrados. Pues porque este es un piso muy grande. Este está grande. Eh, y de cerámica antideslizante, la que usamos en las cocinas y Baños y en, cocinas. ajá, Ujú. baños, cocina, pues 45, que por acá se nos debe visualizar. Con este botoncito de caja de sección podemos cortar y ver por dentro de los pisos. Entonces aquí vemos, si vemos qué piso está teniendo mortero de nivelación, qué piso mortero de pega, cuál tiene el porcelanato y cuál tiene la cerámica. Entonces la cerámica, si no la podemos ver, le, le damos clic a este elemento de la tabla, después clic al 3D y ahí sí ah, nos deja aislar el elemento. Serían estos pisos. De aquí los que tienen cerámica antideslizante. Y otra vez en las gafas para restablecer. Eh, lo mismo para los muros. O sea, uno puede crear estas tablas y no necesariamente van a ser tablas que se van a poner en los planos, sino que pueden ser tablas de trabajo para uno ver aquí cuánto está teniendo de volumen y de cada elemento. No necesariamente tiene que quedar perfecta la tabla de que esto tiene que verse perfecto y todo. De todas maneras, se puede exportar a un Excel para que se edite más fácil. Y eso, para exportarla al Excel, hay que descargarse una aplicación que, como ven acá arriba, a la derecha tiene este botoncito de un carro de compras, que es el App Store de Autodesk. Aquí, si le dan clic, les abre como una tienda de varias aplicaciones. Y uno escribe Excel, hay aplicaciones que son gratis, entonces pues esas, les recomiendo esas. Eh, Aquí pueden filtrarlo por la versión que ustedes tengan. Por ejemplo, para la 2024, mm, me descargué esta, pero hay otras para otras versiones. Por ejemplo, esta es muy buena porque se pueden exportar varias tablas al mismo tiempo. Esta que me descargué solo deja una tabla al mismo tiempo, pero también funciona. Entonces, aquí ya pues se la descargan, la instalan y queda acá arriba en estas, como una pestaña nueva. Entonces, en este caso es esta, y uno le da clic aquí en exportar tabla y
y ya aquí la pueden descargar. Entonces te queda con el nombre de la tabla, cómputo de materiales de suelo. Entonces la guardan y te dice que si quieres abrirla o si quieres abrir la carpeta. Entonces le damos a abrir de una vez a la tabla y nos queda de esta manera. Lo que hay que ver aquí es que queda con estos metros cuadrados, entonces no queda como un número, sino que queda como un texto, pero eso se puede cambiar aquí dentro de la tabla, en modificar tabla, en esta pestaña, uno puede cambiarle para que formato de unidad, en este botón, que no nos aparezca ningún símbolo. Y, y a ver, Y queda solo el número. ajá, Ujú. queda solo el número. Igualmente, mm, se puede usar, a ver qué es esa agrupación de cifras. Ah, como que aparezcan las comas para los miles. Bueno, entonces allí la pueden volver a exportar y ya queda sin esos metros cuadrados. Igualmente se puede hacer aquí en los volúmenes. Entonces, pues aquí se puede seguir editando esa tabla. Por eso es una herramienta muy buena para sacar esas primeras tablas de cantidades y luego seguir haciendo un presupuesto en Excel o en otras herramientas que hay como BIM, herramientas BIM que hay como Presto, esta que les decía de Syncro. Les voy a mostrar un gráfico que hice donde muestra como todos los niveles que se pueden trabajar en el BIM, que sería, o sea, como las 7 dimensiones del BIM. Entonces, el 3D es el modelo como tal, que se puede trabajar con estos programas, Revit, Autodesk, como tal, programas BIM, que comparten información entre ellos, se puede sacar y extraer información y todo eso. Está el 4D, que es el tiempo, el 5D, que es el costo, 6D, que es la sostenibilidad, y 7D, que es el mantenimiento y operación del edificio. Entonces, el 4D se puede trabajar con Syncro, que es el que les decía el cronograma, que es este de aquí. El 5D para los costos se puede sacar con Presto, que les iba a mostrar lo de hacer una PU, pero resulta que ya no tengo licencias activas. Se tenía la licencia estudiantil, pero ya se acabó. ¿Y qué hacías APUs? Pues se podían sacar APUs los sacaba con referencia con la tabla de la gobernación del Valle. ¿Y pero qué programa usabas? ¿Project? Presto, ¿Presto? Ajá. Y luego está el componente de sostenibilidad. Se pueden sacar algunos gráficos con este plugin de Revit que se llama Insight. Y el 7D es como un as-built del proyecto para que si quieren hacer una remodelación más adelante, pues les queda ya el proyecto tal como está.
para tal como quedó con la obra que hicieron. Entonces, otra herramienta chévere es, digamos, en el 3D, uno va a seleccionar, digamos, un sanitario de estos. Lo desagrupo. Y aquí en editar tipo, tiene como una URL. Ah, bueno, ya por defecto traía su URL. Entonces, si uno le da clic acá, pues sale como, debería salir como la ficha técnica. O uno le puede poner una ficha técnica que uno haya descargado. Por ejemplo, ya que ahorita me descargué unas fichas técnicas. Entonces, que lo guardamos en un drive y le damos compartir. Eso sirve para cuando se le entrega al cliente, como que si se le dañó un sanitario, que sepa qué referencia de sanitario era con el modelo BIM. Entonces se le da compartir con Google Drive y que cualquier persona, yo aquí estoy trabajando con Google Drive de escritorio, que cualquier persona que tenga el link lo pueda abrir y este link se coloca aquí en URL. Entonces ya cualquier persona que se dañó el sanitario, entonces pueden entrar al modelo y les abre la ficha técnica, no solo del sanitario, puede ser de las luminarias, del No te piso. iba a decir, el de luminaria es súper útil, porque muchas veces tienen Ajá, como especificaciones con la potencia. ajá. Súper útil tener eso a la mano. Mira, entonces te abre la ficha técnica. En ese caso, para el de luminarias, tocaría entrar al modelo eléctrico que hicimos la otra vez, que sería, Eso te quiero preguntar, siempre es un modelo aparte, ¿cierto? Porque yo estaba haciendo el ejercicio y estaba como mirando una forma de exportarlo a donde tengo el modelado, pero siempre se manejan independientes, siempre es una parte. se puede manejar en el mismo, pero sí, pues Porque en el de modelado no me salían las familias, entonces tuve que hacer una parte para las familias y luego quería como exportar el plano y me quedé como que no sé si los puedo tener en un solo archivo o si tengo que manejarlos siempre en separados. o sea, tú lo puedes poner en el mismo archivo, pero ya si empiezas a trabajar con más personas y esto, Se genera problema con la es más referencia. fácil que trabajarlo por separado. Ok. Y se inserta, eso sí, se puede insertar el modelo dentro de la arquitectura. Entonces, se insertaría de esta manera. O sea, pero no hay ningún problema en trabajarlo en el mismo archivo. Pero si ya lo vas a delegar a otra persona, Sí, claro. No, es solo que como lo hice en el otro lado y luego quise como seguir trabajando en el constructivo para luego pasar a sanitario. Entonces no quería mm, como generar tres archivos diferentes, sino tratar de tenerlo en uno. Lo hice la pregunta como de si se podía de pronto. Y como veo que allá abajito tenés los planos que dicen detalle, toma corriente, iluminación, tenía la pregunta de si se podía o no se podía. ok, pero sí se puede hacer. O sea, también si se trabaja por fuera en otro archivo, lo puedes hacer aquí y sacar los planos aquí. Solo que a veces las plantillas que utilizamos eléctricas traen esas familias eléctricas cargadas y las de arquitectura no.
Igual las de Exacto, hidrosanitario traen las tuberías cargadas y estas no. Esta exactamente, arquitectura. eso es lo que estaba viendo. Ujú. Entonces, luego, después de que lo has modelado en las luminarias o el esquema básico de el hidrosanitario, en el otro archivo se puede insertar aquí en vincular Revit. Se puede, se puede insertar el archivo. Entonces, yo inserto aquí el eléctrico y ya me aparecen aquí las luminarias. Y si les doy clic, me dice que este es el modelo eléctrico, modelo de Revit vinculado. Igualmente, si me voy a los planos de techo, pues me aparece. Ujú, lo que tenías en el otro, sí. Ujú. Pero para editarlo, sí toca volver a abrir el otro, Sí, claro. editarlo allá y ya se cargan los cambios aquí. Ok, encargar modelo, lo que hace siempre allá arriba. Se carga automáticamente o le Ok. puedes dar gestionar vínculos. Mira que aquí ya me aparece el Ok. eléctrico. Entonces le doy volver a cargar. Ah, perfecto. Ajá, Si no lo actualiza de una. Entiendo. exacto. Eh, lo otro que les iba a mostrar era, después de sacar estas cantidades, era como otra manera, como un bonus o como un adicional que les quería mostrar, era este programa de Navisworks. De pronto les sirve si están trabajando, si le mandan a hacer un trabajo eléctrico a otra persona o un hidrosanitario, les sirve para detectar si se están colisionando las tuberías con la estructura, por ejemplo. Una sala acuática Y Naviswork ¿Mm? solamente es para ese tema. sala acuática de ¿Me tiburones. puedes repetir otra vez? ¿Me Se te puedes Que repetir? entrecortó. preguntaba, Ah, es que yo tengo micrófono con razón, sí, perdón. sí, sí. Te estaba preguntando si Navisworks solamente funciona para ese tema de instalaciones. Allí puedes meter todos los modelos que tengas, el arquitectónico, el estructural, los de instalaciones, y se pueden hacer lo que sirve, para lo que sirve más que todo es poner a colisionar, a ver si están chocando las disciplinas, digamos la arquitectura con la estructura o la estructura con el hidrosanitario, ver si la tubería está pegando contra una viga o cosas así. Ok, entiendo. Entonces, ¿Y es un plugin de Revit o es ya una aplicación es otro programa. aparte? Ah, ok, vale. Ese sería también como en 3D. También es de los mismos Autodesk.
Este es un modelo que está completo. Aquí podemos ver que tiene el, el componente mecánico de ventilación mecánica. Tiene tuberías. Te han metido todo, como todo esto. Entonces se puede ver, pues si se hace bien, si se le manda a un técnico que sepa ver y modelar bien como las tuberías. Y esto es una manera de trabajar pues que nueva que puede ayudar como a que en obra no vayan a haber choques inesperados y después toque después hacer como un muñeco ahí o que toque desbaratar algo más. Sí, Sí, los imprevistos de obra que suelen ocurrir y se da ajá, mucho en esto. A mí me ha pasado con el aire acondicionado y el eléctrico y las vigas, que muchas veces claro. las vigas no dejan espacio en el cielo falso para que pase Ujú, el... Y eso es lo que uno se da cuenta cuando ya está todo contratado. Un error total, grave. total. Entonces, pues antes de que ocurra eso, se puede como lograr mitigar un poquito con estas herramientas. O bastante, porque entonces lo que uno puede hacer Mucho. es, una vez ya están insertadas todas las tuberías, aires acondicionados y todo esto, eh, yo estuve trabajando en una firma que se llamaba Asunto BIM y ellos tienen unos ya como unos técnicos que saben hacer las cosas en BIM. O si no saben, pues ellos también igual lo terminan modelando en BIM, porque justamente esa es como su empresa, que quieren dar como esa, eh, como servicio. Entonces, en eso pudimos ver cómo diseñar como la caída eh, de las tuberías de desagüe para que no se bajaran más del cielo raso también, justamente lo que decías de entre las vigas y el cielo raso, que vaya a pasar bien, que no se vaya a chocar contra la estructura, uno puede ver todo eso. Y la manera como se hace, entonces, como ese choque, uno puede mirar, sacar un informe de los choques que hay y volvérselo a mandar al técnico para que diga, no, pues cambiarle aquí un poquito porque mira que se está chocando. Entonces, aquí uno puede crear una prueba, ponerle el nombre de arquitectura o estructura contra mecánico, aire mecánico. Y aquí es chocar el A contra el B. Entonces, de aquí vamos a seleccionar la estructura, que se inserta el modelo estructural, se inserta todo por separado, se inserta el arquitectónico, el de hidrosanitario y el eléctrico, todos por separado. Entonces aquí uno selecciona el que quiere, es el de estructura contra el de estos de ductos. Y ya, para que se choquen superficie contra superficie,
o se pueden seleccionar las líneas, pero en este caso superficie, y que tenga una tolerancia de 1 milímetro, que si está pasando por 1 milímetro cerca lo marca como choque. Y a uno le da ejecutar prueba y nos sale que tiene 500 conflictos. Pero entonces ahí uno entra a ver pues, de verdad cuáles son los conflictos. Entonces uno se va aquí, digamos esta columna está chocando contra este elemento. Sería, eh, no sé, es como una caja. Aquí uno puede ver en el árbol de selección. Dice que es un ducto. Ok, bueno, está chocando ahí. Y ahí uno se va dando cuenta de todos estos conflictos o puede darle aquí, ver todos los conflictos al mismo tiempo. Y te estás dando cuenta que toda esta rama de tuberías están muy arriba y se están chocando contra el piso. Entonces es decirle al hidrosanitario baje todo eso 5 centímetros y ya se soluciona toda esa cantidad de choques de esos 500, pues ya quedaría como solo bajando 10 centímetros toda esa ramificación. Y ahí te vas dando cuenta qué espacio te va quedando disponible. Y para sacar como un informe, uno puede venir y decir, el elemento rojo, quiero agrupar los conflictos relativos a este elemento. Listo. Entonces se nos agrupan, pasamos de tener 500 a 261, solo por agrupar todos los que tienen que ver con esta losa. Y así después, aquí vas viendo las pestañas como el paso a paso, después sería sacar un informe. Aquí uno puede asignarle a quién quiere que vaya esa resolución. Entonces uno dice al eléctrico, al hidrosanitario, aquí uno va poniendo eso en cada uno de los conflictos. Y después sacar un informe donde la persona vea qué es lo que se está chocando y mandarle este archivo donde vea a quién, a qué choque le corresponde a él. Entonces uno aquí le pone HTML tabular, escribir informe de estructura contra mecánico y mira cómo va a salir con foto, va a salir cuál es el elemento que se choca. Queda así como un archivo de internet. Entonces queda este informe y si tú le das aquí clic, te saca la foto
del informe. Entonces ya, eso se le manda al responsable El responsable de ese problemita. de ese problemita, de esos 200 problemitas. Esos 200 problemitas. Ve. Pero eso es práctica, o sea, ya todo eso sería principalmente producción BIM Ujú, en general. O sea, sería Navisworks y Revit y todo pues ahí con correcto. programación BIM. Ok. Eh, lo, exactamente. Ah, y bueno, y después de eso, la persona que vaya a hacer la corrección selecciona este elemento en Navisworks, digamos, de estos conflictos, y le da clic aquí donde dice devolver a origen, y él te abre en Revit cuál es ese elemento que toca cambiar. Entonces allí se hace como de, de ida y de vuelta. Entonces de vuelta en Revit te dice cuál es el elemento que tienes que bajar o mover, y él te ayuda como en ese sentido de escoger cuál es el elemento para no estar ahí perdido, sino que te muestra cuál es el elemento que toca bajar. En este caso toca tener abierto el archivo de Revit, pero yo no tengo el Revit de este archivo. Esto era de un curso que tomé, que era como un archivo de la clase. Eh, pero sí tengo el Revit de este otro. Les quería mostrar esa utilidad de eso. Mientras carga allí, entonces, bueno, volviendo al modelo que tenemos, lo exportamos como un IFC. Ah, bueno, ya está abriendo. Para, para hacer el cronograma. O sea, la parte de Navisworks todavía sigue siendo como parte del 3D, como para ajustar lo que es el diseño del proyecto. El traslape Ujú, de todos los ujú. componentes, sí, Y ya Syncro es para pasar al 4D, que sería hacer el cronograma. de Entonces, obra. uno en Syncro viene y hace como la lista, que esta yo la saqué de las categorías del proyecto de Revit. Y lo copié por cada nivel. Entonces, en el nivel 1, pilares estructurales, suelos, muros, le creé estos dos que eran acabado de muro y acabado de piso, pero el resto sí siguen siendo las mismas categorías. Y uno inserta, después de haber creado toda la lista de los elementos y como por niveles, como esto, uno puede insertar o dos cosas, o puede insertarle el modelo en 3D
o puedes hacer la programación de una vez. Entonces aquí uno le coloca la duración de cada... Es como un project, pero puedes insertar también el 3D, entonces, y asignarle a cada elemento. Entonces, lo que dicen es que BIM tiene una reducción te saca un 20% mejor las cantidades de obra que vas a tener o hasta un 80% mejor. También te reduce los desperdicios porque tienes ahí todas las cantidades exactas. Entonces tú no vas a, ya sabes qué es lo que, si está bien modelado, ya sabes todo lo que tienes que asignar. Entonces eh, vas asignando, por ejemplo, la cimentación estructural. Entonces seleccionas toda la cimentación estructural de aquí de recursos. Serían estos, le das clic y él mismo te los muestra aquí. Y lo arrastras a donde le creaste el nombre de la tarea que se llama cimentación estructural. En este caso ya están asignadas. Y te dice aquí que tienes 150 elementos asignados en la cimentación. Y para la cimentación estructural, 16 zapatas, 133 vigas de cimentación y un contrapiso. Entonces ahí ya va saliendo después como esa cimentación estructural, esas vigas de cimentación, el contrapiso, las columnas del primer piso, el entrepiso del segundo piso, las columnas y después ya empiezan a salir los muros del primer piso, ya cuando está tapado el primer piso, pues en teoría. O se hace primero toda la estructura de pronto y luego los muros. Aquí tú también puedes ponerle un valor, pero tiene que ser el valor igual que en Revit. Uno le puede poner un costo, pero tiene que ser el costo ya completo con mano de obra para que saque eso. Y un buen programa para sacar los precios unitarios es Presto. Entonces, voy a hacer una pruebita aquí rápida. Entre la arquitectura y las tuberías. Este sistema de conducto. Entonces, ya aquí cuando tengo el proyecto abierto de ese que tengo en Navisworks,
que más o menos se va viendo así los conductos de el aire acondicionado, todos los switches, esto sí lo alcanzamos a hacer. Las luminarias, como también las logramos poner. Va teniendo como una visual de estas. Entonces, cuando uno le da aquí en Navisworks, en el conflicto 1, que el elemento 2 quiero devolverlo al origen, pero toca aquí decirle que quiero que encienda el switchback de Navisworks. Y ya hay como que es una opción para que diga como que ya estoy preparado para recibir lo que viene de Navisworks. Entonces ahí sí le das devolver a origen este elemento 2 que es el verde. Entonces aquí vemos que ya en Revit nos seleccionó el elemento y en las gafitas, como vimos ahorita, podemos aislar el elemento. Y nos vamos a un 3D, le damos WT, le damos clic aquí a este elemento aislado que tenemos y vemos que es este. Entonces, en el Navisworks vemos en dónde se está chocando y contra qué se está chocando. Sería contra el suelo, entonces por ahí habría que hacer un ducto o ¿cómo es que se llama cuando se le abre un hueco a la losa? ¿Una perforación? Como un nicho, sí, como una perforación a la losa, como una Lo que, comunicación entre los dos ya, pisos. lo que hacen con los sacanúcleos, que hacen como un corte y para pasar todas las tuberías. Ajá. En ese sería ese. Después aquí vamos viendo que también aquí se está chocando, entonces el muro no debería ir hasta arriba, sino hasta el cielo raso, o pues ver cómo adelantarse a lo que puede pasar en obra, que hay veces son cosas que es tenaces, que pueden pasar, o que el Pero buenísimo maestro se verlo pone a con tiempo. inventar. Buenísimo verlo con tiempo porque si, por ejemplo, ese de la puerta, ya uno toma la decisión. Solamente es un vano arriba de la puerta, entonces no se hace. En Ajá, ese caso, se ahorrarían el muro y el posible daño a futuro. De hecho, estás bajando hasta costos. de acuerdo. Entonces, para esto sirve esta herramienta, para ver los choques y volverlo a pasar a Revit para ajustarlo. Entonces después ya está ajustado todo y ya se quiere sacar un cronograma. Syncro lo vimos y me pareció una herramienta muy chévere. Se puede sacar hasta eh, la animación de cómo va creciendo el edificio o cómo va fase por fase, como según lo que se va haciendo primero. Entonces para exportarlo sería aquí en exportar como IFC. IFC es un formato que te sirve para pasarlo a cualquier programa que sea BIM, porque ahí está para pasárselo a ingenieros que utilicen Tecla, por ejemplo, es un programa que usan los ingenieros, se les manda como un IFC. Aquí
ver que sea el más actualizado, que es el 2.3, 2.0, y se exporta. Si queremos reemplazarlo, sí. Y este es el que se importa en Syncro. Aquí como importar IFC. Entonces tenemos este IFC y ya él nos lo abre acá y nos queda como recursos. Entonces aquí tenemos todos los elementos en 3D del modelo de 3D y lo vamos alimentando las tareas con estos elementos en 3D para que ya nos vaya quedando de esta manera. Pues era como el curso de Revit, pero también como un curso de abrebocas de los otros programas, como para que vieran lo que se puede hacer también. En el tema de cantidades de obra y de coordinación de modelos y de lo que les acabo de mostrar de cronogramas, para que pues se animen como a seguir utilizando estas herramientas que sirven para, entre muchos programas, tienen muchos flujos de trabajo. Si lo haces en Revit y lo puedes pasar a otros programas para seguir eh, alimentando ese modelo de información. Quería saber cómo les había Perfecto. parecido. Se ve bastante útil, bastante. No, y ya desde un punto de vista constructivo, necesario incluso. Sí, la verdad sí opino lo mismo porque, o sea, tanto Arno como yo, nosotros ya pues ya estamos trabajando y demás, pero nosotros todavía estamos usando como lo típico, ¿no? El AutoCAD, el SketchUp, pero queríamos empezar a usar un poco más la herramienta BIM. No sabíamos que existían cosas como el Navisworks y demás, entonces me parece también bastante útil. Ok, me alegro. De todas maneras, si tienen alguna duda de aquí en adelante, me pueden escribir, quedamos en contacto como lo que necesiten, si tienen alguna duda, cualquier cosa con respecto a, pues si están pensando en hacer como esa transición, porque pues también es poco a poco uno va como usándolo cada vez mejor, pero si tienen alguna duda en el proceso, me avisan, con mucho gusto. Muchas gracias, sí. Bastante útil. Esa es la idea ir acoplando el sistema. En otros habíamos visto lo que es el modelado 3D, principalmente por la universidad, pero Ajá. me quedó sonando muchísimo cómo incluir todos esos procesos del Navis en lo que uno Ujú. realmente termina haciendo, que es ese proceso tedioso de cruzar los planos. Me queda sonando muchísimo. Y ojalá pues poder ver algún día también todos esos temas que mencionas del Presto, que también me imagino que Que debe ser sí. una cosa muy compleja para poder como acoplar. Sí, hay que como ir cogiendo Poco programa a a poco. programa. Sí, pero si Dios quiere, voy a hacer un curso donde incluya todos estos temas, o sea, más a fondo. Aquí vimos Ujú. como un poco de todo, pero sería como más a fondo y yo les aviso cuando lo ¿Sabes qué te tenga. recomiendo? Que de pronto hagas de pronto como una especie de folletico o algo así, o para hacer un pequeño abrebocas de esos temas, porque por ejemplo cuando yo veía tu anuncio, Ajá. eh, listo, me decías Presto y como tema contabilidad, pero sería chévere como de pronto, así como lo que acabaste de hacer con esta pequeña inducción del Navisworks, como Ujú. para uno ver desde antes los beneficios pues, que puede tener el Dale. programa. Porque yo sí Ok, había escuchado del Revit y algunas cositas, pero por ejemplo el Presto, el Navis y por ejemplo este proceso de verlo incluso en obra constructiva me parece buenísimo. Es como chévere desde el vale, inicio, uno como dale. poderlo saborear.
Lo tendré muy en cuenta. Y Llama mucho, llama mucho. gracias por la retroalimentación. Vale. No, pues Bueno, muchísimas gracias. Bastante Muchísimas contento gracias. con todos estos días. Sí, sí, dale, yo no, con también. mucho gusto, que estén muy bien entonces. Vale, que estés Vale. muy bien. Y Hasta luego. Estaremos en contacto. Hasta luego. dale, listo. Chao. Igualmente, hasta luego. Gracias. Chao, chao.